Muy buenos días, respetables hermanos y amigos en el Señor. Nuevamente habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Merliot, República de El Salvador. Esta sería la 9ª semana de estar estudiando el tema acerca de la Cena del Señor. Hoy veremos las partes 16 y 17. Yo siempre hago aclaraciones. Podría pensar alguien de que ¿por qué tanto estudio sobre la Cena del Señor? Y podría a lo mejor, ojalá que sea ocurrencia mía nada más, de decir a alguien que pues es aburrido tanto estudio acerca de la Cena del Señor. Pero yo le pido a ustedes que se noten específicamente que cada tema que he abordado toma diferentes aspectos, o sea, ustedes tienen que estar conscientes de que se aborda situaciones que en la clase anterior o posterior es diferente lo que se trata. Ahora vamos a ver interrogantes sobre variaciones en la manera de celebrarla. Y este tema estará basado en el pasaje clave de Juan capítulo 4, versos 20 hasta el 24. Entonces, vamos a leer para tener en mente estas interrogantes sobre variaciones en la manera de celebrarla. Leamos los versos 20 al 24 del capítulo 4 del Evangelio de Juan. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Las iglesias, hermanos, tienen derecho a modificar la manera de celebrar la Cena del Señor, siempre y cuando no alteren las instrucciones del Señor Jesús. Los que cambian, añaden o quitan de lo que el nuevo pacto enseña, evidentemente que están en desobediencia a Jesús, precisamente por no observar todo lo que Él ha mandado. Miren lo que dice en Mateo capítulo 28 y el versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Noten que guarden todas las cosas que os he mandado. Bueno, vamos a ver en primer lugar la parte que corresponde a qué del uso de una sola copa. ¿Qué del uso de una sola copa? El Señor Jesús dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Lucas 22, versículo 20. De acuerdo con la gramática griega, lo que se derrama era la copa, no el contenido. No el contenido, el cual
representaba la sangre de Jesús. Gramaticalmente, hermanos, la frase que se derrama está ligada a la palabra griega poterion, o sea, la palabra copa, pero semánticamente, y yo le explico lo que es semánticamente. La semántica es la parte de la lingüística que estudia el significado de los signos lingüísticos. Y esto es lo que estoy haciendo, dar el significado de los signos lingüísticos. Entonces, que se derrama está ligada a poterion, o sea, a copa, que se refiere precisamente a la sangre. Entonces, en este pasaje, Jesús quiso decir que su sangre sería derramada en la cruz, no que la copa de la que los apóstoles bebieron era derramada por ellos. Eso hay que entenderlo a la luz de nuestro lenguaje. Yo creo que no habrá lenguaje en el mundo que lingüísticamente venga a entender lo que no es. Y yo en unos instantes voy a dar algunos ejemplos de ellos. Al escribir a los Corintios, el apóstol Pablo se refirió al contenido de la copa. Óigase bien, contenido de la copa. No a la copa literal cuando dijo beberé la copa. Ya esto lo hemos leído en 1 Corintios capítulo 10 verso 21, capítulo 11 versos 25 hasta el 28. Es decir, no nos bebemos literalmente una copa física. Es ridículo hasta darle explicación sobre esto. La palabra copa es una figura retórica. Entonces, cuando decimos tal persona se comió todo el plato, evidentemente que estamos diciendo que se comió todo el contenido que tenía el plato, no que se comió el plato. Ninguna mente que está en sus 5 sentidos, en sus cabales, razona así de esa manera. Lo mismo cuando se dice el bebé se tomó todo el biberón o toda la pacha, como se dice aquí en El Salvador. No es que se comió el biberón, que se tragó el biberón o que se tragó la pacha, sino que se tomó el contenido de todo el biberón, o sea, la leche que había dentro del biberón. Entonces, cuando Jesús se refirió a esta copa, estaba hablando sobre el contenido de la copa que sostenía en sus manos. Miren lo que tenemos en Lucas capítulo 22 y el versículo 20. Allí se expresa de esta manera. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Estaba diciendo que la copa literal, hermanos, es el nuevo pacto en mi sangre. No, estaba diciendo que es el contenido que tiene la copa. Entonces, si él hubiera querido o habría querido decir el recipiente en lugar del contenido, entonces esa copa sería la única copa que podría ser utilizada. Imagínense algo ridículo. ¿Cómo se podría hacer esto después de casi ya 2000 años? Entonces, cada congregación, hermanos, en el mundo estaría obligada, pues, a utilizar esa misma copa. ¿Ve? Si lo agarramos literalmente es al pie de la letra. Yo le digo a mi hermano Nelson: tráeme esa silla, y yo le estoy diciendo que me traiga esa silla, no que me traiga aquella silla. ¿Ve? Eso es lo literal. ¿Ve? Entonces, hermanos,
cada congregación en el mundo entero, si así fuera, tendría que utilizar la copa que Jesús tenía en sus manos en ese momento para celebrar la cena del Señor. Entonces, la frase, hermanos, copa del Señor del pasaje es igual que la frase copa de los demonios de 1 Corintios capítulo 10, verso 21. Y yo explico. La frase es una referencia a beber el contenido y no a beber de un recipiente en específico. No se refiere a eso. La copa que los paganos bebían no era una copa en específico, sino la bebida usada en el culto de los demonios. Entonces, asimismo, la copa del Señor es la bebida, o sea, el contenido que está dentro de la copa, usada por todos los cristianos en todo el mundo, no la copa literal en sí. Entonces, si con decir copa Jesús se refería al fruto de la vid, no al recipiente, entonces eso era lo que los apóstoles habían de beber. Cuando tomamos el fruto de la vid, nosotros recordamos, hermanos, la sangre de Jesús. Recordamos la sangre del pacto que se menciona en los evangelios. En Mateo capítulo 26 y el versículo 28 dice así: porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. El primer pacto, el que Dios hizo con Israel, fue establecido con la sangre de animales. Vayamos a consultar esto en Hebreos capítulo 9 y el versículo 28. Dice acá: así también Cristo, verso 18, perdón, el verso 18, dice: de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. O sea, conforme se estuvo en el primer pacto, el pacto antiguo testamentario, que era exclusivamente para los judíos, dice claramente que de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, siempre tenía que haber sangre. Entonces, la sangre de Jesús, representada por el fruto de la vid, es lo que estableció precisamente el nuevo pacto. La copa del Señor, el fruto de la vid que se encontraba en la copa, es la copa para todas las personas de todos los tiempos. Hay que entender esto. Yo pongo un ejemplo, al igual que los que bebieron del pozo de Jacob. Miren, vamos al Evangelio de Juan capítulo 4 y el versículo 12. Un ejemplo que viene al caso. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, noten, él, sus hijos y sus ganados? No estaban hablando de tragarse el pozo, sino está hablando del contenido del pozo, el agua del pozo. Y pasaron varios años, pasaron generaciones, del cual el mismo Jacob bebieron sus hijos, bebieron sus ganados. Entonces, utilizaron muchos recipientes variados a lo largo de los siglos para sacar agua de ese mismo pozo. ¿Ven? Para sacar agua de ese mismo pozo. También son necesarios muchos recipientes para tomar la copa de Jesús, sea una para cada participante por separado o una para cada congregación. Entonces, hermanos, no hay nada de malo si acaso una congregación prefiere beber de un solo recipiente. Sin embargo, exigir el uso de un solo recipiente
Este es el problema. Exigir el uso de un solo recipiente y causar división sobre el tema es imponer leyes que no se encuentran en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Dentro de una hora, pues por decir algo en cuanto al tiempo, vamos acá a la iglesia en Ciudad Merlioca a tomar la cena del Señor y de repente se me mete la locura a mí de decirle a la iglesia, hermanos, no hombre, ocupemos un solo vaso y allí traguemos todos. Yo les aseguro que la hermandad no me va a aceptar esto, porque de repente se me ha metido algo que no es de acuerdo a lo correcto. Y yo voy a seguir dando más ejemplos acerca de esto. Entonces, si el Nuevo Testamento afirmara, óigase bien, si el Nuevo Testamento afirmara, todos tienen que beber de una sola copa, entonces se debe usar solamente un recipiente. En vista de que no se ha dado instrucción en cuanto al número de recipientes a usar, el asunto queda a discreción de cada congregación. Y yo doy todas estas aclaraciones porque dentro de este problema de una sola copa han surgido desde hace décadas grupos llamados antis que han exigido que la cena del Señor debe de usarse una sola copa. Imagínense ustedes cuando la iglesia se convirtió en el día de Pentecostés, 3.000 cristianos, y más adelante en el capítulo 4 y 5 leemos que habían 5.000 cristianos. ¡Qué ridículo! Solo pensar de usar una sola copa me da no sé qué, hermanos, decirlo. ¿Cuánto tiempo no se llevaría? Yo creo que llegarían hasta el día lunes a lo mejor, y hasta violarían que no hacerlo el día del Señor, el usar una sola copa. Hay cosas que las personas tergiversan en una forma que realmente hasta discutirlas molesta, pero en vista de que se han dado estos problemas, se tienen que abordar. Ahora paso a otro aspecto, que en cuanto a usar solamente una porción de pan. Ya vimos, hermanos, esta situación de la copa. Ahora pasémonos a usar una sola porción de pan. Y siempre trato de dar la explicación en base a la Sagrada Escritura neotestamentaria. Usted sabe que Jesús tiene un cuerpo, y solamente uno, que incluye a todas las congregaciones de su iglesia. Y por lo tanto, un cuerpo no se refiere a una determinada congregación, sino a todas, hermanos. Se refiere a todas. Entonces, se refiere a todas sus congregaciones hablando colectivamente, no individualmente, sino colectivamente. El apóstol Pablo no estaba diciendo, vamos a leer en 1 Corintios capítulo 10, los versos 16 y 17. Dice acá, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Entonces, Pablo no estaba diciendo en estos versículos que uno solo el pan era literalmente una porción para ser compartida por el cuerpo, o sea, la iglesia. En lugar de ello, el pan son las diferentes porciones comidas por su único cuerpo de congregaciones dispersas en todo el mundo. Dispersas en todo el mundo.
Entonces, el apóstol Pablo está hablando de todo el pan que se usa en todas las celebraciones de la comunión, en toda la cristiandad, y a todo este pan se le llama uno solo el pan, uno solo el pan, o sea, el eis artos en el idioma inglés, en el idioma griego, perdón, uno solo el pan, uno solo el pan. Entonces, ¿qué vemos? Puesto que Dios no ha optado por uno ni por el otro, las congregaciones pueden elegir utilizar una o más porciones de pan o copas. Hay esa libertad y no se viola en ningún momento el memorial del recordatorio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, si el contexto, la hermandad lo tiene bien claro y lo practica de acuerdo a lo que hemos venido estudiando y lo que la Escritura nos dice claramente en relación a este memorial. Entonces, el pan y el fruto de la vid son requisitos. Son requisitos. Usted no puede cambiar eso. Pan sin levadura, fruto de la vid. Eso no se puede cambiar. No así una sola porción de pan o una sola copa y una sola copa. Eso no hay opción. Servirles con un solo recipiente a los varios miles de miembros de la iglesia en Jerusalén, hermanos, y mejor leamos. Vámonos a Hechos capítulo 2, el versículo 41. Dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Vámonos más adelante, Hechos 4:4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones, no se dice varones, ni menciona a las esposas o a las hermanas, dice que era como 5,000. Imagínense si mencionara a las hermanas. Imagínense si de acaso vamos a poner que eran 3,000 hermanas más, 8,000. Una vez leí un cálculo de un estudio de un hermano y él calcula que podrían haber ya habido a lo mejor casi cerca de 30,000 personas. ¿Ve? Entonces, imagínense, hermanos, una sola copa, imagínense un solo pan, un gigantesco, solo levantarlo para pasarlo a tanta gente. Imagínense cuánto tiempo no se necesitaría. La iglesia también se acostumbraba a reunirse en el pórtico de Salomón. Miren ahí en el capítulo 5, verso 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Entonces, hermanos, habría requerido de una enorme porción de pan y de una gigantesca copa. Entonces, lo más probable es que cada uno de los apóstoles bebiera de su propia copa cuando Jesús instituyó la cena del Señor. Esto parece ser, hermanos, claramente la conclusión que se justifica precisamente en función del contexto y la práctica de usar copas individuales durante la Pascua. Ahora viene otro aspecto que es importante, y también yo siempre doy aclaraciones. Yo no estoy en una posición cuadrada, en una posición de que me voy a escandalizar por lo que a continuación oirán. Y es en cuanto a cantar durante la comunión. Yo daré mis puntos de vista y tampoco al dar estos puntos de vista no es para controversia. Una práctica
de algunas congregaciones es cantar durante la comunión. Yo quiero que hagamos dos observaciones acerca de esta práctica. En primer lugar, el apóstol Pablo no permitió que más de una persona hablara al mismo tiempo. 1 Corintios capítulo 14, versos 27 al 30, es bien clara esta situación. Leamos en Corintios 14, 27 hasta el 30. Dice ahí: si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Pablo escribió que habían de hablar por turno, dice. Y al concluir el tema dice: pero hágase todo decentemente y en orden. En el verso 40. No solamente han de hablar uno a la vez los que hablan, sino que todo ha de hacerse de un modo ordenado. Entonces, el término orden proviene de la palabra taxis, taxis con X, del idioma griego, es decir, actividades que se realizan en secuencia, o sea, una tras otra, una después de la otra, mejor dicho, en una sucesión establecida y no ambas al mismo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que nuestra adoración debe ser ordenada. Debe ser ordenada nuestra adoración. El propósito de las prácticas en secuencia era precisamente evitar que una actividad interrumpiera a la otra. Este era el propósito. Entonces, si una persona orara en voz alta mientras otra está predicando, a los miembros se les dificultaría concentrarse, ya sea en la oración o sea en el sermón. Yo estoy hablando ahorita, estoy dando la clase, el estudio, como se le llama. Pero ¿qué pasaría si de repente el hermano Nelson empieza a orar y él tiene una voz grave y fuerte? Y él empezara a orar y yo dando la clase, hermano. Hermanos, eso sería un desorden. Pues esto es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo acá, que evitemos esa situación. La segunda observación que quiero hacer es que un cántico durante la comunión podría perturbar la meditación privada. Podría. Por eso yo usé, cuando iba a dar esta explicación, yo no quiero ser cuadrado en esto. Si hay hermanos que lo acostumbran y no les perjudica, bendito sea Dios. Pero en el caso mío yo creo que sí me perturba. Yo tengo un problema que yo para estudiar necesito estar a solas. Si alguien me empieza a hablar, mejor dejo de estudiar. Aún si estoy viendo una película en la televisión y si alguien me empieza a hablar, mejor la apago. Porque no puedo yo tener esa habilidad. Hay personas que tienen la habilidad de escuchar dos cosas a la vez. Benditas sean ellas. Yo no la tengo. Entonces, puede que algún cristiano no pueda concentrarse en las palabras de un cántico, o sea, recordar, hacer memoria correcta del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, de su cuerpo, de su sangre, lo que sufrió, lo que implica que Él resucitó, lo que implica que Él vendrá por segunda vez, lo que implica que Él debe examinar su vida. Pueda que tenga problemas si se canta un cántico y al mismo tiempo tener esa relación personal con nuestro Señor Jesús. Entonces, la cena
debe venir antes o después de los cánticos, en vez de que ambos sucedan al mismo tiempo. Este es mi parecer, hermanos. No estoy hablando para crear una controversia. No hay precedente bíblico, hermano, ni instrucciones en cuanto a tener un cántico durante el servicio del pan y el fruto de la vid, o una oración para los dos símbolos antes de que ambos sean servidos. Yo pienso que la opción segura es seguir, hermanos, el ejemplo de nuestro Señor Jesús y realizar dos oraciones. Pero si alguien quisiera hacer una oración por los dos elementos, yo tampoco estoy en esa posición de condenar, y además, ¿quién soy yo para condenar, hermano? Una antes de servir el pan y otra antes de servir el fruto de la vida. Y meditar, como dije, sobre su muerte a medida que comemos y a medida que bebemos. Eso es lo importante. Voy a parar acá en la parte del sermón. Voy a ver otro tema que es muy importante en relación, y que en aquel tiempo se confundía mucho y que es necesario que haya una aclaración. Que Dios bendiga su bendita palabra, hermanos.